Mi madre engañó a mi padre y cuando descubrí su secreto tuve que decidir si se lo contaba y arruinaba a mi familia o daba todo de mí para salvarla. Desde que desperté ese día tuve esa sensación rara en el pecho, como si el aire estuviera pesado o como si algo importante fuera a romperse. Y no sabía exactamente por qué, hasta que escuché el sonido del teléfono vibrando sobre mi escritorio. Un sonido normal que cualquier otro día ignoraría, pero esta vez lo vi distinto porque la pantalla mostraba una copia automática de iCloud en la que aparecían archivos recientes y, por instinto, abrí la carpeta que decía Multimedia sincronizada, sin imaginar que en menos de 10 segundos mi vida se iba a partir en dos. Porque ahí estaban, sin filtros, sin excusas, los mensajes y los videos. Toda una serie de conversaciones entre mi madre y Mauro, el hombre que llevaba años trabajando con mi padre en el negocio familiar, el hombre que venía a casa en cada cumpleaños, que me invitaba a comer como si fuera el tío divertido, el hombre que había estado cerca de nosotros más que muchos familiares de sangre. Y verlo ahí, escribiéndole a mi madre cosas que no debía, enviándole fotos, recibiendo videos que jamás pensé que vería, me dejó paralizado mientras mi corazón golpeaba como si quisiera salirse del pecho porque no podía creer que fuera real. No podía creer que mi madre, la persona que siempre pensé que era el pilar moral de la familia, estuviera involucrada con él de esa manera. Justo él, justo el que mi padre más confiaba. Después de ver suficiente como para sentir que iba a vomitar, cerré la pantalla de golpe. Respiré tan profundo que me dolió la garganta, pero por más que quisiera fingir que no había visto nada, era imposible borrar esas imágenes de mi cabeza, así que bajé las escaleras sintiendo el piso temblar bajo mis pies, aunque sabía que no era el piso, era yo, temblando por dentro. Y cuando encontré a mi madre en la cocina preparando café, le dije, necesitamos hablar. Pero ella solo me miró con expresión tranquila, como si nada estuviera mal, como si no llevara una doble vida. Pero cuando le mostré el teléfono y ella vio el contenido, su rostro cambió en un segundo. Su respiración se cortó y sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que parecía que llevaba rato conteniéndolas. Y lo primero que dijo fue, por favor no grites, por favor no lo digas. Y yo sentí una mezcla de rabia y tristeza que me apretó la mandíbula porque lo que yo quería era una explicación. Quería que me dijera que todo era un malentendido. Pero ella no lo hizo. Solo se quebró en ese instante, diciendo que fue un error, que fue una estupidez, que no lo haría de nuevo, que no estaba pensando. Y aunque sus palabras salían atropelladas, ninguna me hacía sentir mejor porque no eran respuestas reales, sino excusas desesperadas. Ella se arrodilló casi sin darse cuenta y me tomó la mano como si yo fuera el adulto y ella la que necesitaba consuelo, diciéndome por favor, no se lo digas a tu padre, no ahora, no así. Y aunque yo quería gritarle que ella era la que había arruinado todo, no pude, porque ver a mi madre temblando frente a mí me perforó algo en el pecho, así que solo dije, está bien. No diré nada por ahora, pero esto no puede seguir. Y entonces ella sintió rápido, demasiado rápido, como si quisiera agarrarse de esa promesa para sobrevivir un día más. Mauro, en cambio, se convirtió en una sombra que me perseguía en la mente, porque en cada recuerdo que tenía de él había gestos que ahora parecían sucios. Esa forma de poner la mano en mi hombro, esa costumbre suya de decirme hijo como si le importara, y ese detalle que ahora me daba arcadas, esa costumbre suya de llamar a mi madre madre frente a todos, como si fuera parte de la familia, como si fuera un hombre confiable y honesto, cuando en realidad era el que estaba traicionando la casa en la que trabajaba y la gente que lo trataba como si fuera sangre. Mi padre, mientras tanto, seguía sin enterarse de nada porque él pasaba más tiempo en el negocio que en casa, siempre viajando, siempre resolviendo problemas, siempre confiando en Mauro para los asuntos más importantes. Y yo no podía dejar de pensar en cómo se sentiría él si supiera que su mano derecha, el hombre en que más confiaba, estaba teniendo algo con su esposa. Y ese pensamiento me quemaba por dentro porque no quería destruir a mi padre, no quería romperle el corazón ni arrebatarle lo único que parecía darle estabilidad, pero tampoco podía permitir que Mauro siguiera caminando por nuestro negocio como si nada, como si fuera una persona honorable, cuando era todo lo contrario. El dilema empezó a atormentarme desde ese instante, porque yo sabía que mi madre me había pedido silencio, pero también sabía que dejar las cosas como estaban era como permitir que alguien caminara descalzo hacia una trampa de vidrio sin advertirle. Así que me quedé toda la noche pensando en qué hacer, cómo convencer a mi padre de que sacara a Mauro del negocio sin revelar la verdad, cómo justificarlo sin dejar pistas, cómo proteger a los dos sin destruir a ninguno, porque yo sabía que si mi padre se enteraba de la manera directa, podría pasar cualquier cosa y ninguna era buena. Y mientras más pensaba, más imposible parecía la situación, como si estuviera atrapado en un callejón sin salida. En algún punto de la madrugada, revisé otra vez los videos solo para estar seguro de que no estaba imaginándolo todo, pero ahí seguían, fríos, explícitos, crueles, y aunque me dolía mirar, guardé copias en un lugar seguro, porque aunque me diera asco, eran lo único que tenía para demostrar que yo no estaba inventando nada, que no estaba exagerando, que todo era real. Y al cerrar el teléfono sentí ese nudo horrible que te hace saber que nada en tu casa volverá a ser igual, que has visto algo que te marca para siempre, y que la persona que querías conocer ya no es exactamente la misma. A la mañana siguiente, cuando Mauro llegó a la casa para recoger unos documentos que mi padre le había dejado preparados, lo vi desde la escalera,
como si lo estuviera mirando desde un punto fuera de mi cuerpo. Y él me saludó como siempre, con esa sonrisa confiada, diciendo, «¿Cómo estás, hijo?». Pero esta vez esa palabra me cayó como veneno, así que no respondí. Solo lo miré con una frialdad que él notó, porque su sonrisa tembló un segundo antes de recomponerse, y cuando giro hacia mi madre, ella desvió la mirada como si le doliera verlo. Pero yo sabía que no era dolor, era vergüenza, o miedo o ambas. Y ese momento dejó claro que las cosas no podían seguir así, que algo tenía que romperse pronto y yo no estaba seguro de que pudiera controlar cómo iba a romperse. Todo iba a explotar, lo sentí en el aire, lo veía en los ojos de mi madre y en mi cabeza ya sabía que tarde o temprano iba a tener que actuar, aunque no sabía si estaba listo, aunque no sabía si iba a destruir a mi familia o a salvarla. La tensión dentro de la casa se volvió un ruido constante en mi cabeza, como si cada respiración que dábamos fuera una cuenta regresiva hacia algo que ninguno quería enfrentar. Y aunque yo intentaba aparentar normalidad, cada vez que veía a mi madre notaba cómo ella evitaba mirarme directamente, como si en mis ojos estuviera reflejado todo lo que ella quería olvidar. Y aunque yo también quería olvidar, no podía, porque cada pequeña interacción llevaba impregnada la sombra de lo que había visto y lo que todavía no sabía cómo manejar. Mi padre seguía trabajando fuera la mayor parte del tiempo, así que la casa se sentía extrañamente silenciosa, como si hubiera un secreto flotando en cada habitación, un secreto que se pegaba a las paredes y nos hacía caminar con cuidado, y aunque él no estuviera presente, su ausencia pesaba más que nunca porque yo sabía que lo que estaba pasando detrás de su espalda lo rompería, y parte de mí se aferraba a la idea de protegerlo, mientras otra parte se preguntaba por qué demonios tenía que cargar yo con todo eso si no era mi culpa. Un día, después de pasar horas tratando de distraerme con tareas que ni siquiera importaban, escuché la voz de Mauro en la entrada, saludando con esa energía que siempre fingía tener, y algo dentro de mí explotó, porque solo escucharlo hablar ya me hacía sentir asqueado, así que bajé y me encontré con él entregando documentos a mi madre, documentos que mi padre le había encargado, como si nada fuera diferente, como si él no fuera el hombre que estaba destruyendo nuestra casa desde adentro. Mauro me vio y sonrió, esa sonrisa que antes interpretaba como cercanía, pero ahora me parecía una máscara llena de mentiras, y dijo, «¿Cómo estás, hombre? Hace días que no te veo, estás muy serio últimamente». Y yo respiré hondo para no perder el control, pero se me escapó una mirada que él notó de inmediato, porque su sonrisa se deshizo apenas un segundo. Así que me dijo, «¿Todo bien? ¿O hice algo que te molestara?». Y yo le respondí con una frialdad que incluso me sorprendió a mí, diciendo, «No, no has hecho nada, nada nuevo por lo menos». Y aunque mis palabras no eran una confesión directa, él entendió, lo vi en sus ojos, un destello de nervios y culpa que trató de ocultar de inmediato. Mauro se quedó quieto por un momento, como si intentara leerme, pero antes de que pudiera decir algo, mi madre intervino diciendo, «Tenemos prisa, Mauro, mejor nos vemos mañana». Y él asintió rápido, demasiado rápido, como alguien que ha perdido el control de la situación, y cuando salió de la casa me quedé en silencio un minuto entero, escuchando cómo la puerta se cerraba, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado porque mi madre sabía que yo lo sabía, Mauro sabía que yo lo sabía, y el único que no sabía nada era mi padre. Esa misma tarde, pensé seriamente en hablar con mi padre, en decirle todo sin rodeos, pero cuando lo llamé para preguntarle cuándo volvería, su voz sonó tan cansada que me partió el alma, porque él confiaba tanto en Mauro que hablaba de él como si fuera un hermano, como si fuera el único que nunca lo fallaría, y escuchar eso me hizo tragarme las palabras, porque no podía tirarle esa bomba justo cuando él más lo necesitaba. Mientras decidía qué hacer, comencé a notar cambios sutiles en la manera de actuar de Mauro, como si estuviera nervioso o paranoico, apareciendo más de lo normal en el negocio, preguntando cosas que antes no preguntaba, intentando acercarse a mí con bromas incómodas que me daban más asco que otra cosa. Y cada vez que trataba de actuar como si nada hubiera pasado yo sentía que la rabia me subía por la garganta, pero me aguantaba porque sabía que si hacía algo impulsivo podía arruinarlo todo. Un día, mi padre me pidió que fuera al negocio a ayudar con unos inventarios, y cuando llegué, Mauro estaba ahí como siempre, moviéndose con esa confianza que lo hacía parecer indispensable, y aunque yo intenté ignorarlo, él se me acercó diciendo, «Oye, ¿podemos hablar?». Y yo lo miré como si me hubiera pedido algo absurdo, pero él insistió, diciendo, «Por favor, solo un minuto», así que lo acompañé fuera del almacén donde nadie más escuchara, aunque parte de mí quería que todos escucharan, para que vieran quién era realmente. Cuando estuvimos solos, Mauro le expiró hondo como si estuviera preparándose para algo importante, y me dijo, «Sé que viste algo, sé que hubo un malentendido, pero no tienes por qué involucrarte, esto es entre adultos, tú no deberías cargar con esto». Y ahí me entró una risa amarga, porque él hablaba como si lo que había hecho fuera solo una equivocación menor, como si yo hubiera visto algo que no me correspondía, así que le respondí con la voz más firme que pude reunir, diciéndole que yo no iba a permitir que él siguiera en el negocio, que ya era suficiente daño, que no volvería a quedarme callado mientras él jugaba con mi familia. Mauro intentó mantener la calma, pero su expresión se quebró un instante, y dijo, «Mira, lo que pasó no va a repetirse, yo sé que fue un error, pero tu madre y yo ya hablamos, ya aclaramos las cosas, y tú no tienes que hacer nada más». Y ahí fue cuando entendí que él pensaba que podía salirse con la suya, que podía manipularme igual que manipuló a mi madre, así que le dije directamente que si no renunciaba pronto, yo iba a contarle a mi padre lo que sabía, todo, sin filtros.
Mauro palideció, literalmente, como si mi amenaza le hubiera arrebatado el aire, y por un segundo pensé que iba a ponerse violento, pero en vez de eso dio un paso atrás y me dijo, «Tú no entiendes las consecuencias de lo que estás diciendo», y yo respondí, «Créeme, las entiendo mejor que tú, porque tú vas a perder un trabajo, pero mi padre podría perder su matrimonio, su salud, su tranquilidad, y la persona que lo va a destruir eres tú, no yo». Mauro no tuvo más argumentos. Se quedó quieto por un momento, como si intentara leerme, pero nada funcionó, así que simplemente dijo, «Déjame tiempo para resolver esto. Yo veré qué hago». Y luego caminó hacia su moto sin decir nada más, dejándome ahí con un peso enorme en el pecho porque sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía dos opciones. O Mauro renunciaba como le dije, o tendría que contarlo todo. Y ninguna de las dos opciones iba a salvar la familia como era antes. Ninguna iba a devolverme la imagen que tenía de mi madre. Ninguna iba a borrar los videos, los mensajes y la traición. El micro cliffhanger estaba acercándose porque, aunque yo quería creer que Mauro tenía miedo suficiente para renunciar, en el fondo sabía que no iba a soltar tan fácil el único lugar donde tenía poder, y eso solo podía terminar de una manera, en un enfrentamiento, inevitable, doloroso y definitivo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa, de esas que te rodean sin hacer ruido, pero se sienten en cada movimiento, porque mi madre caminaba por la casa como si temiera que yo fuera a estallar en cualquier momento, y Mauro, aunque trataba de evitarme, seguía apareciendo en el negocio con una tensión visible, como si cada vez que veía mi rostro recordara que su secreto estaba al borde del abismo, sostenido apenas por mi paciencia que ya se estaba acabando. Mientras tanto, mi padre hablaba cada noche del trabajo, del estrés, de la carga, de cómo confiaba en Mauro para mantener todo en orden cuando él no estaba, y cada vez que lo escuchaba decir eso, sentía un pinchazo en el estómago. Un pinchazo que se hacía más profundo porque yo sabía que esa confianza estaba construida sobre una mentira que pronto iba a derrumbarse. Un día, mientras mi padre estaba ocupado revisando cuentas, me pidió que llevara unos documentos al almacén, y al entrar, escuché voces. La voz de Mauro y la de otro empleado que le preguntaba si era cierto que estaba pensando en renunciar, y Mauro respondió con arrogancia contenida que no, que él no se iba a ir así nomás, que había gente que quería verlo caer, pero él tenía demasiado valor en ese lugar como para dejarlo todo por un niño caprichoso. Y en ese instante me hirvió la sangre porque estaba hablando de mí, pero más aún porque él todavía creía que tenía derecho a decidir algo después de haber traicionado la casa en la que trabajaba. No pude contenerme, así que entré como si lo hubiera estado buscando, y los otros empleados saludaron y se fueron rápido, dejando a Mauro solo conmigo. Y él intentó mantener la compostura, pero vi el temblor en sus manos cuando guardó unas carpetas diciendo, «Pensé que habíamos hablado de esto, pensé que me darías tiempo». Y yo respondí, «¿Tiempo para qué? ¿Para que sigas mintiendo? ¿Para que sigas entrando a mi casa como si no hubieras hecho nada?» Y Mauro apretó la mandíbula diciendo, «No es tan simple como tú crees». Y ahí perdí la paciencia y le dije con voz baja pero firme que tenía una última oportunidad, que o hablaba con mi padre y renunciaba como si fuera decisión suya, o yo iba a mostrar todo, absolutamente todo. Mauro se acercó un paso, con la mirada tensa, diciendo, «No entiendes lo que estás a punto de provocar». Y yo respondí, «Claro que lo entiendo. Entiendo que no mereces estar aquí. Entiendo que mi padre te confía todo y tú se lo pagas acostándote con su esposa. Entiendo que tú te metiste solo en este desastre y ahora quieres que yo te saque, pero no voy a hacerlo. Así que renuncia hoy o todo estalla mañana». Mauro se quedó mudo, como si el aire le hubiera golpeado, y durante unos segundos pensé que tal vez iba a reaccionar de manera impulsiva, pero en cambio sus hombros se hundieron, como si de pronto todo el peso del mundo cayera sobre él, y dijo, «Está bien, hablaré con él, pero no digas nada todavía. Déjame hacerlo a mi manera». Y aunque yo no quería darle ni un segundo más, asentí con la condición de que lo hiciera ese mismo día. Cuando llegó la tarde, Mauro se presentó en la oficina de mi padre con el pretexto de revisar unos documentos contables, y yo fingí que estaba ordenando cosas al fondo para escuchar. Aunque no pude oír todo, pero vi la tensión. Vi cómo Mauro tartamudeaba al explicar que necesitaba dejar el puesto por problemas personales. Vi cómo mi padre se sorprendía, pero intentaba convencerlo de quedarse porque confiaba demasiado en él. Pero Mauro insistió, diciendo que era lo mejor para todos. Y aunque mi padre no entendía, terminó aceptando a regañadientes. Cuando Mauro salió de la oficina, pasó a mi lado sin decir nada, pero en su rostro había una mezcla de alivio y derrota que nunca antes había visto en él, como si hubiera perdido más que un trabajo, como si finalmente entendiera que sus acciones tenían consecuencias reales. Al volver a casa esa noche, le conté a mi madre que Mauro había renunciado y que yo esperaba que fuera la última vez que lo veríamos cerca de nuestra familia, y ella se sentó en la mesa con las manos temblorosas diciendo, «Gracias, gracias por no contarle a tu padre». Y yo la miré sin saber qué decir, porque aunque quería ayudarla no podía olvidar lo que había hecho, y tampoco quería cargar con su culpa para siempre.
Las semanas siguientes fueron extrañas, porque la tensión disminuyó pero el vacío quedó. Un vacío difícil de explicar, como cuando una casa aparentemente perfecta tiene una grieta que nadie quiere ver, pero tú sabes que está ahí y que no importa cuánto la cubran siempre será parte de la estructura. Mi padre notó que algo era distinto, preguntó varias veces si había algún problema entre nosotros, pero mi madre siempre sonreía y cambiaba de tema. Y yo me limitaba a decir que era estrés del negocio o cosas normales porque, aunque hubiera querido decirle la verdad, sabía que hacerlo lo iba a destruir más de lo que podía soportar. Un día, mi padre me dijo que estaba pensando en contratar a alguien nuevo para reemplazar a Mauro y que esperaba que esa persona fuera la mitad de confiable. Y ahí sentí otro pinchazo en el pecho, pero esta vez lo dejé pasar, porque entendí que a veces proteger a alguien también significa cargar con un secreto que nunca debió existir. Con el tiempo, mi madre cambió. Se volvió más atenta, más presente, como si intentara recomponer lo que había roto, y aunque nunca olvidaré lo que vi, tampoco quiero vivir toda la vida con rabia. Así que encontré un punto medio, un lugar donde puedo seguir adelante sin destruir lo que queda de mi familia. Al final, Mauro desapareció de nuestras vidas, el negocio siguió funcionando, mi madre dejó de verse con él, y yo seguí adelante con un conocimiento doloroso pero claro. A veces las personas que más queremos fallan, a veces las cosas que creemos firmes se caen, y a veces uno tiene que decidir si va a seguir siendo parte de la destrucción o si va a hacer algo para evitar que todo se venga abajo. Yo elegí evitarlo. Elegí proteger a mi padre. Elegí guardar un silencio que pesa pero que también evitó que mi familia se desmoronara por completo. Y aunque todavía cargo con esa carga, sé que hice lo que tenía que hacer, incluso si dolió más de lo que pensé. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.